Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos y todas quienes se han conectado en esta jornada para seguir la transmisión de nuestra charla gratuita online. Mi nombre es Camila Romero, soy psicóloga de profesión egresada de la Universidad de Concepción, postitulada en estrategias de psicoterapia de alta complejidad en la misma universidad y cuento con 7 años de experiencia laboral en distintas organizaciones, entidades educativas, de intervención comunitaria y de formación familiar. Hoy soy parte del equipo de ICS Social Consultores, que somos un grupo de profesionales que nos reunimos para asesorar y capacitar a distintas organizaciones, como empresas, universidades y organizaciones de distinto nivel. La temática que vamos a desarrollar hoy tiene por nombre Estrategias de Comunicación Efectiva, ¿sí? Y están enmarcadas en una capacitación que nosotros hemos generado para profesionales o público en general que requiera potenciar sus habilidades comunicacionales para el desarrollo de su trabajo. Si eres un líder o una lideresa de una organización, si estás a cargo de la jefatura, de la supervisión o diriges un grupo de personas, esta capacitación o esta charla puede ser bastante útil para ti, porque nos hemos dado cuenta que al comunicar de manera efectiva, esto traerá beneficios importantes para tu organización, como por ejemplo el motivar a tu equipo de trabajo, porque cuando me comunico de mejor manera logro hacer parte a mis trabajadores de los objetivos institucionales. En segundo lugar, que favorece en la toma de decisiones, porque si me comunico constantemente y de buena manera puedo lograr identificar de mejor manera qué cosas están sucediendo bien y qué cosas es necesario cambiar también dentro de mi organización. Y en tercer lugar, puedo controlar las gestiones de lo que está ocurriendo en mi organización dentro de distintos niveles, ¿sí? Entendiendo los beneficios que nos trae comunicarnos de manera efectiva y antes de adentrarnos en las estrategias que nos van a favorecer nuestro proceso de intercambio comunicacional, vamos a definir ciertos elementos básicos de la comunicación. Vamos a partir por el emisor o la emisora, que es la persona que tiene intención de comunicar, ¿sí? Después vamos a pasar al mensaje, que es la información que se quiere entregar, que esta emisora quiere entregar, y el receptor, que es a quien le llega este mensaje con la información. Pero este mensaje tiene que estar codificado dentro de un sistema de signos lingüísticos que le permitan al receptor poder entenderlo. Los signos lingüísticos más conocidos son los idiomas. Y este mensaje también es transmitido mediante un canal, que puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, ¿cierto?, complementada con correo electrónico, mensajería instantánea, ¿cierto?, o llamado telefónico. Y el quinto elemento que es altamente relevante, creo que es el primero también que nosotros tenemos que considerar, es el contexto en el cual vamos a entregar este mensaje. No es lo mismo comunicarnos con la jefatura, ¿cierto?, que con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros adecuamos el contenido que vamos a entregar en función del contexto en el cual estamos comunicando. Vamos a realizar un ejercicio en función de lo que está pasando ahora, la comunicación que nosotros les estamos entregando. Cuando con el equipo decidimos hacer una charla gratuita, lo primero que pensamos es en adecuar el contexto. Dijimos, vamos a entregarlo a personas que quieran recibir esta información, que quizás están trabajando con equipos, ¿cierto? Y dijimos, vamos a presentarlo en Chile, en todo el país de Chile. Ese es el contexto. Entonces, adecuamos también el código, ¿cierto? Porque aquí la lengua que predomina, ¿cierto?, en el país es el español. Entonces, sería poco razonable que estuviéramos hablando en inglés o en chino, ¿cierto?, porque el mensaje no se va a entender. Entonces, dijimos que el código va a ser el español. Cuando hablamos de quién va a presentar la información, quién va a ser quien emite el mensaje, decidimos que iba a ser yo, ¿cierto? Y el mensaje que íbamos a entregar, dijimos, vamos a hablar de estrategias de comunicación efectiva. Ese es el mensaje y todo el contenido que nosotros hemos desarrollado para ustedes. Y los receptores son todos ustedes que se han conectado en esta jornada para seguir nuestra transmisión y, no sé, porque a lo mejor se ven interesados con esta temática. Ustedes van a ser los receptores. ¿Y cómo vamos a entregarlo? Dijimos, primero de forma verbal, ¿cierto? Vamos a utilizar el canal de la voz, complementado con la internet, ¿cierto?, y las redes sociales en las cuales ustedes nos están visualizando en este momento. Entendiendo estos elementos, vamos a hablar un poco de qué nos dicen los teóricos acerca de la comunicación, ¿sí?
Paul Watzlawick nos habla de 5 axiomas de la comunicación, que en realidad son principios básicos que van a estar presentes dentro de un intercambio comunicativo. ¿Qué nos dice este autor? En primer lugar, nos dice que es imposible no comunicar. Todo lo que decimos o lo que no decimos, lo que hacemos o lo que no hacemos, en general nos está entregando una información, ¿ya? Pongámonos en este escenario. Un compañero de trabajo va y me solicita apoyo en una actividad, en una idea que él está generando dentro del equipo, ¿ya? Y como es una idea, me la escribe por WhatsApp, ¿ya? Después de un momento, yo veo la idea, pero no le respondo nada. Y este compañero, después de un rato, logra darse cuenta que no hay ninguna respuesta escrita, ¿cierto? Pero está el visto. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué puedo interpretar esta respuesta en mí? Que a lo mejor no me gustó la idea, que no estoy interesada en el trabajo que me está proponiendo, o simplemente que hasta puede interpretar que estoy molesta con él, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos o no está entregando una información a la otra persona. El segundo axioma nos menciona de que el contenido de la comunicación va a estar estrechamente ligado a la relación que yo tengo con la persona a la cual estoy comunicando. ¿Cómo es esto? En un ejemplo, yo por lo menos no le comento a mi jefe o a mi jefatura, ¿cierto?, todo lo que hice el fin de semana, ¿cierto? Que salí a bailar con mis amigas, que lo pasé súper bien, ¿cierto? Porque en realidad el contenido de esa información no se entrega a ese tipo de relación. Sí puedo comentarlo con mis familiares, sí lo puedo comentar con mis amigos cercanos, pero en realidad nosotros vamos eligiendo el contenido que vamos entregando en función de la relación que tenemos con esa persona. El tercer axioma que nos menciona este autor nos dice que la comunicación es una secuencia de hechos. Eso quiere decir que, en primer lugar, existe una persona que tiene una intención comunicativa y otra persona que responde a esa intención, ¿sí? El cuarto axioma de la comunicación nos dice que la comunicación es tanto digital como análoga. Digital con todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal o escrito, ¿cierto? Y la comunicación análoga con todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, la gestualidad o el tono de voz con el que yo interpreto, ¿sí? Y esto se liga bastante con el primer axioma, que es imposible no comunicar, porque en realidad yo no puedo estar diciéndoles nada, pero con mi gesto o con mi cuerpo les puedo estar diciendo todo lo que no quiero decirles, ¿sí? Y el quinto y último axioma de la comunicación nos dice que la comunicación puede ser tanto simétrica, cuando nos comunicamos horizontalmente con un equipo de compañeros, o complementaria cuando nos comunicamos de forma vertical, ¿cierto? Con las jefaturas, con las personas que organizan, ¿sí? Otro autor nos habla acerca del metalenguaje. Humberto Toro nos dice que el metalenguaje es el conjunto de signos y reglas que ocupamos dentro del lenguaje para que la comunicación se dé de forma adecuada. Hablamos de que la comunicación era un proceso, ¿cierto? Era lo primero que mencionamos. Y dentro de este proceso, este autor nos dice que ocurren 4 cosas. En primer lugar, lo que uno quiere decir, ¿cierto? Que tenemos acá pensado en nuestra cabeza lo que queremos decir. Luego, lo que efectivamente decimos a la persona. Luego, lo que la persona escucha de lo que nosotros decimos. Y lo que comprende acerca de la información que recibe, ¿ya? Entonces, lo que nos quiere decir este autor es que para que exista un proceso de intercambio comunicacional adecuado, tiene que existir tanto una competencia comunicativa desde el emisor, que entrega el mensaje, y también competencias de interpretación del receptor, ¿sí? Para complementar esto, otros autores nos hablan de que la comunicación es una competencia. ¿Qué quiere decir que es una competencia? Que en realidad esto se va desarrollando a partir de saberes, experiencias que van desarrollando tanto el emisor como el receptor para lograr entregar un mensaje y recibir la información, ¿ya? Y nos habla de que esta competencia comunicacional tiene 2 dimensiones altamente relevantes. En primer lugar, la dimensión lingüística, que tiene que ver con el uso gramatical y la información que nosotros entregamos para que dé un significado al mensaje, como también reconocer a la otra persona, ¿cierto? Empatizar con la otra persona y adecuar la relación que tenemos con esa persona para entregar un contenido adecuado. Otro elemento de la dimensión lingüística que es altamente relevante y
también es novedoso es que también necesitamos un autocontrol emocional para poder comunicar de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como líder o como lideresa de una organización, también tengo que tener control de mis emociones cuando comunico. ¿Qué hago yo cuando tengo que entregar una noticia que es compleja? Cuando tengo que comunicar una emergencia. Lo hago exaltada, lo hago llorando. ¿Cómo entrego esa información? Es altamente relevante que para que seamos comunicadores eficaces también controlemos nuestras emociones para entregar seguridad y tranquilidad a nuestro equipo de trabajo. La otra dimensión que nos mencionan estos autores, que es Bermúdez y González, que la competencia comunicacional también tiene una dimensión estratégica. ¿Qué quiere decir estratégica? Que al comunicar de manera adecuada también logramos reconocer los procesos que hay dentro de nuestra organización, logramos motivar a nuestros trabajadores y a nuestro equipo de trabajo y también logramos generar mejores y mayores resultados dentro de nuestra organización o nuestra empresa. ¿Y por qué pasa esto? Porque dentro de la comunicación organizacional se puede dar esta en distintos niveles. A nivel descendente, que quiere decir de las personas que comunican, la jefatura, los que organizan, hacia el equipo de trabajo, que es un mayor número de personas, ¿verdad? Puede ser una comunicación ascendente cuando el equipo es quien comunica decisiones e información a las personas que dirigen, y también puede ser de manera horizontal. Estas tres formas de comunicación y niveles de comunicación tienen que darse de manera integrada, ¿ya? Se dan constantemente y tienen que funcionar a la par, en conjunto. Porque si hay una de estos niveles de organización y de comunicación que no funciona de manera adecuada, también va a afectar directamente a la otra. Les vamos a dejar con un video que logra ejemplificar de mejor manera esta información que hemos desarrollado hasta el momento.
Ya vimos el video entonces que nos explica de mejor manera lo que habíamos conversado hasta el momento. Para las personas que recién se vienen integrando a la transmisión, estamos hablando de estrategias de comunicación efectiva. Ya hablamos de qué nos dicen los autores acerca de qué es la comunicación y la importancia que tiene esta dentro de una organización. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que nosotros consideramos como los errores más frecuentes que se pueden dar dentro del proceso de comunicación, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de un error que se da bastante dentro de las empresas, que nosotros hemos podido visualizar, que es el subestimar la comunicación. ¿Cuándo subestimo la comunicación? Cuando no le doy la importancia real al proceso de intercambio comunicativo, ¿ya? Y en ejemplos, ¿cuándo estoy subestimando la comunicación? En primer lugar, cuando pongo poco esfuerzo al comunicar. ¿Cuándo pongo poco esfuerzo al comunicar? Cuando quizás no entrego la información de manera grata, ¿cierto? Cuando no planifico la información que voy a entregarle a mi equipo de trabajo, cuando quizás entrego la información con un discurso bastante bueno, bastante elaborado, pero mi corporalidad está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, estoy aburrido, quiero irme de acá, no tengo ganas de hacer lo que me están pidiendo. Entonces, cuando pongo poco esfuerzo al comunicar, también se transmite una intención comunicativa, ¿cierto? Dijimos que todo lo que hacemos o no hacemos está entregando información al resto. Y es importante que nosotros como líderes, como lideresas, como jefatura, ¿cierto? Como supervisores, tengamos en consideración este elemento. Cuando subestimo también la comunicación, cuando desvalido a mi interlocutor o a mi interlocutora. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones, en primer lugar, parte de la comunicación, de la competencia comunicacional tiene que ver con entender a la otra persona, ¿cierto? Con comprender que la otra persona también tiene ideas, quiere responder a lo que nosotros estamos diciendo, y desvalidar a nuestro interlocutor es omitir ese aspecto importante que tiene el comunicar, ¿ya? Quizás desvalido a mi interlocutor cuando no le doy la opción para que pueda retroalimentar la información que le estoy entregando. Y esto es un error frecuente en las empresas cuando quizás temo la respuesta de mi equipo de trabajo, cuando temo que la otra persona me diga que lo que nos está planteando quizás no nos parece tan cómodo, ¿sí? Entonces es un error frecuente que tenemos que tener en consideración. Nuestro equipo de trabajo puede influir y complementar las ideas que nosotros le estamos entregando. Es importante que pongamos atención a que generemos espacios donde exista una participación de comunicación con nuestro equipo de trabajo. Cuando subestimo la comunicación también, cuando desconozco las consecuencias que puede tener lo que comunico en la otra persona. Dijimos que todo lo que hacemos o lo que no hacemos entrega información y asimismo genera respuestas en la otra persona. Entonces tenemos que tener especial cuidado cuando comunicamos a lo mejor una emergencia, una situación que es de cuidado, ¿cierto? Con nuestro equipo de trabajo. Tenemos que entregarlo de manera pertinente y adecuada para que las consecuencias que encontramos en la otra persona sean o positivas o sean, si tienen que ser negativas, lo mínimo posible, ¿cierto? Porque cuando hablamos de consecuencias puede haber una consecuencia, de actitud, ¿cierto? Puede haber una consecuencia emocional o puede haber una consecuencia física también, ¿cierto? Puede la persona generar malestar, generar molestia con la persona que está entregando la comunicación, que vamos a ser nosotros quienes estamos a cargo de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener consideración y no subestimar el proceso de intercambio comunicacional porque es un error frecuente que, entendiendo que tenemos esta estrategia, que vamos a generar una estrategia de comunicación efectiva, como personas que entregamos información y lideramos equipos, tenemos que tener bastante consideración. Otro error frecuente que hemos visualizado dentro de las empresas es que se prioriza en ocasiones la eficiencia por sobre la eficacia. ¿Qué nos quieren decir estos dos conceptos? La eficacia, en primer lugar, es lograr el objetivo o el efecto que nosotros queremos mediante la comunicación. Y la eficiencia tiene que ver con que lo hagamos en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Pero estos términos tienen que funcionar a la par, tienen que estar ligados.
tienen que funcionar de la misma forma para que puedan llegar a una comunicación que sea tanto rápida como que sea eficaz, ¿cierto? Pero en ocasiones priorizamos que el mensaje se entregue de manera rápida por sobre que el mensaje tenga una buena calidad al ser entregado. ¿Cuándo cometemos este error? Cuando, por ejemplo, priorizamos que el mensaje sea rápido, ¿ya? ¿En qué sentido? Cuando nosotros trabajamos, cuando tenemos labores dentro de una organización, generalmente las cosas siempre son para ayer. Siempre tenemos que entregar resultados pronto. Pero cuando comunicamos mensajes con nuestros trabajadores, a nuestro equipo de trabajo, de repente descuidamos la calidad de ese mensaje. Y el mensaje llega bastante rápido, pero en realidad no llega a lo que yo efectivamente quería decir. Ya lo hablamos, ¿cierto? Hay un proceso de comunicación que va por ciertas etapas para que llegue a ser interpretado de la manera correcta, ¿sí? Entonces, cuando pasa que yo envío el mensaje más rápido, quizás descuido la otra, ¿sí? En otro ejemplo, cuando estoy priorizando la eficiencia por sobre la eficacia del mensaje, cuando utilizo canales erróneos de comunicación, ¿ya? Ahora, con la tecnología hemos desarrollado un montón de canales complementarios para entregar nuestra información, pero tenemos que elegir ciertos canales adecuados para los diferentes contextos. Otra vez, nos vamos a las competencias comunicativas, ¿cierto? Tenemos que distinguir la relación, tenemos que lograr distinguir el contexto para poder entregar de manera adecuada la información. Entonces, si yo utilizo canales inadecuados para entregar información dependiendo del contexto, puedo caer fácilmente en que se distorsione también el mensaje que quiero entregar. Pongámonos en el escenario de que mi jefe o mi jefa me pide que entregue un informe temprano al otro día. ¿Ya? Tengo que tener al otro día un informe porque es súper importante. ¿Y qué es lo que hago yo? Escribo un mensaje en el grupo de WhatsApp de mis compañeros de trabajo pidiendo el informe a todas las personas que tienen que entregar el informe a las 10 de la mañana, porque yo tengo que entregarle a las 11, ¿cierto? Les pido que entreguen su parte para poder terminar. Pero ese mensaje, en primer lugar, lo va a llegar a una hora inadecuada y, en segundo lugar, va a llegar a mis compañeros de trabajo por este canal. ¿Qué puede pasar ahí? En primer lugar, ¿qué van a decir mis compañeros de trabajo de la información que les estoy entregando? En primer lugar, que parece un poco inadecuado que lo mande por ahí a esa hora, ¿cierto? Que quizás estoy un poco desesperado por la información, que me pilló un poco, me pilló sin precaución la información que me están pidiendo, ¿cierto? Y en realidad que no tiene que ver con lo que comparto, por ejemplo, dentro de ese canal, ¿ya? Entonces, de alguna forma, podría haber esperado el otro día para poder mencionarlo, ¿cierto? Podría haber escrito un correo electrónico, ¿cierto? Entonces vamos utilizando canales inadecuados para entregar un mensaje que de alguna forma distorsiona lo que nosotros queremos entregar. Cuando también priorizo la eficiencia por sobre la eficacia, cuando dirijo la información que quiero entregar a personas que son los receptores inadecuados. En el mismo ejemplo anterior, yo mandé un mensaje, ¿cierto?, por WhatsApp para mis compañeros para que entregaran el informe, pero de las 20 personas que estaban en ese grupo de WhatsApp, solo 5 de ellos tenían que entregar ese informe, ¿ya? Entonces, por priorizar la rapidez del mensaje, envío un mensaje que no tiene por qué ser para ellos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, adecuar el canal que necesitamos para entregar el mensaje, porque quizás para esas 5 personas hubiese sido mejor un correo electrónico, o si no tengo acceso al correo electrónico o a internet durante ese momento, quizás buscar una forma de llamarlos u otra instancia, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en consideración también este error común que pasa en nuestras empresas o en nuestras organizaciones. El tercer error, también bastante frecuente, que nosotros podemos ver dentro de una organización, es que se utilizan mal los canales de comunicación. Ya lo mencionaba un poquito anteriormente, ¿cierto? Cuando quiero que el mensaje llegue rápido, lo envío por cualquier canal sin importar y sin reconocer el contexto en el que tengo que entregarlo. Pero el mal uso de los canales de comunicación también puede verse asociado ¿a qué? A que en ocasiones
cuando comunico de manera verbal, por ejemplo, no entrego un mensaje específico, ¿cierto? Cuando mi comunicación verbal es poco precisa. En un ejemplo, yo creo que todos o todas hemos estado en alguna reunión de trabajo, a lo mejor hemos asistido a la reunión de nuestros hijos en el colegio, o hemos estado en alguna comunidad, ¿cierto?, que realiza una reunión y que podemos estar fácilmente 2 horas de exposición, ¿cierto?, de la persona, y cuando terminamos la reunión salimos solamente con un tema o 2 temas que se desarrollaron, ¿ya? Cuando yo soy una persona que tengo que entregar información dentro de mi trabajo, es importante que mi comunicación sea precisa, que nosotros nos planteemos un objetivo y desarrollemos los contenidos para poder entregarlo de manera adecuada. Y así priorizamos nuestro tiempo y el tiempo de nuestro equipo de trabajo. Otro error, o sea, cuando también se utilizan mal los canales de comunicación, cuando utilizo excesivamente la mensajería instantánea, ¿cierto? WhatsApp llegó para quedarse y da bastantes alternativas de comunicación, ¿cierto? Podemos formar grupos, podemos enviar mensajes, texto, imágenes, ¿cierto? Audios. Entonces, es un buen canal de comunicación, pero quizás no es el que tenemos que utilizar siempre dentro de nuestro trabajo, ¿cierto? Porque puede ser un canal muy entretenido, pero dentro del trabajo también tenemos que cuidar ciertas formalidades en el proceso de comunicación, ¿cierto? Entonces, cuando uso la mensajería instantánea como un medio completo para comunicar dentro de mi organización, también estoy perdiendo ciertas formalidades de la comunicación. Resumiendo entonces todo lo que hemos hablado hasta el momento. En primer lugar, hablamos de los elementos de la comunicación y las teorías que nos permiten entender por qué es tan importante la comunicación organizacional. Mencionamos también los errores más frecuentes dentro de una comunicación organizacional y ahora nos vamos a adentrar en lo que nos convoca, ¿verdad? Las estrategias de comunicación efectiva. Primero que todo, les dejo invitados a todos y a todas a que puedan dejar sus comentarios, si tienen alguna duda o alguna sugerencia, o que nos escriban su correo electrónico si quieren recibir los apuntes de esta charla, ¿cierto? O si quieren, pueden también revisar nuestras redes sociales y escribirnos o buscar la información que les acomode, ¿sí? Entonces, estrategias de comunicación efectiva, vamos a partir hablando de cómo lideramos la comunicación. Nosotros como líderes, como lideresas de una organización, tenemos que, en primer lugar, también liderar la comunicación. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, manejando de forma adecuada los grupos de trabajo. ¿Cómo puedo manejar de forma adecuada los grupos de trabajo? Favoreciendo instancias de participación, de comunicación entre todos, ¿cierto? Donde la comunicación ascendente, descendente y horizontal se dé de manera adecuada, se dé de manera pertinente, ¿cierto? También puedo favorecer un manejo de los equipos de trabajo motivándolos, ¿cierto? Como a pertenecer a los objetivos organizacionales y también aumentando de alguna forma la credibilidad de nuestro liderazgo cuando los permitimos ser parte también de las decisiones y de los cambios que se quieren generar dentro de la organización. Otra forma más de liderar la comunicación tiene que ver con comunicar los cambios que están sucediendo dentro de la organización en el menor tiempo y de la forma más clara posible. ¿Cómo es esto? Cuando sucede alguna situación importante y de relevancia para todos los miembros del equipo, es importante que uno como líder no deje pasar demasiado tiempo en informarlo. ¿Por qué? Porque eso también da espacio a que la gente se sienta un poco más incierta, ¿cierto? De que a lo mejor no sabe qué va a suceder, por ejemplo, si hubieran despidos o no. Entonces la gente puede tener ideas erróneas acerca de lo que puede suceder. Entonces, para nosotros reducir ese nivel de ansiedad, ¿cierto?, de nuestros trabajadores, debemos comunicarlo en el menor tiempo posible de que ocurran estos hechos y de la forma más clara. Parte de la comunicación también es que no omitamos información relevante y tampoco que le entreguemos información que no es cierta, ¿ya? La idea es que nosotros también seamos sinceros con nuestro equipo de trabajo para que ellos también perciban esta postura de querer favorecer la organización dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y otra cosa más para liderar la comunicación tiene que ver con que cuando ocurre un cambio dentro de nuestra organización lo informemos favoreciendo en principio las ventajas que tiene este cambio, ¿ya? Aquí también podemos cruzar la información en función del autocontrol emocional, ¿cierto?
por ejemplo, si yo quiero entregar una información que no resulta a lo mejor tan positiva para la agrupación, no sé, a lo mejor la reducción de presupuesto, ¿cierto? Reducción de personal, nosotros tenemos que trabajar esa forma de poder entregarlo, autocontrolándonos en primera instancia emocionalmente para poder entregar tranquilidad también a nuestros trabajadores. Entonces, primero comunicamos las ventajas del cambio y después vamos viendo cómo podemos resolver quizás las cosas que resultan un poco más desfavorables para el equipo. ¿Sí? Otra cosa más también para liderar la comunicación en primera instancia es que nosotros evitemos generar rumores, ¿ya? Somos unas personas que nos estamos liderando equipos y de alguna forma tenemos que ser la imagen de los demás, ¿cierto? Tenemos que ser un ejemplo para los restos. Entonces, claramente tenemos que evitar los rumores porque no es una forma de comunicación apropiada dentro de una organización, sobre todo si queremos entregar y favorecer la cercanía entre los miembros del equipo. Y por última instancia, para liderar la comunicación también tenemos que evitar hacer reuniones en contextos inapropiados. Por ejemplo, si, no sé, tengo que entregar una información relevante y lo comunico dentro, no sé, con 3 personas solamente, cuando tengo que comunicarlo para todos, y lo comunico en un pasillo, eso puede dar, no sé, espacio a dudas o a lo mejor malas interpretaciones de lo que estoy haciendo. Entonces, evitemos generar reuniones privadas cuando la reunión es para todos. O si la reunión efectivamente va para un menor número de personas, generemos el contexto y el espacio necesario para que se entregue esa información y evitemos también tener efectos adversos o ideas erróneas por parte de nuestro equipo. Ahora bien, vamos a mencionar los canales de comunicación que resultan más frecuentemente utilizados dentro de un equipo de trabajo para entregar tips de comunicación efectiva para cada uno de ellos. Comenzaremos con la comunicación oral. ¿Cómo podemos favorecer la comunicación oral? En primer lugar, proponiendo un discurso claro, ¿cierto? Tenemos que saber qué queremos comunicar para poder saber también cómo lo hacemos, ¿ya? Para poder codificar el mensaje de manera adecuada al propósito que queremos entregar. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar tengo que saber muy bien lo que quiero comunicar, tengo que tener claro si, por ejemplo, mi información lo que quiero entregar va a ser informar, si va a querer persuadir a mi equipo de trabajo para poder entregar un contexto, ¿cierto? Y un texto o un discurso apropiado para eso. ¿Ya? También tenemos que, por ejemplo, si mi propósito es informar, tengo que en primera instancia conocer completamente la información. Yo, como lideresa, ¿cierto?, de la organización, tengo que examinar primero la temática, saber a quién me quiero referir para poder también entregar de forma clara el mensaje a mis trabajadores. Si yo no lo tengo claro, es difícil que lo pueda entregar de forma clara, ¿cierto? Lo otro que hemos mencionado constantemente es que podamos generar el contexto adecuado para poder entregar la información, ¿ya? No todos los contextos se utilizan para toda la información, ¿cierto? Hay reuniones que son privadas donde yo puedo entregar información más relevante, ¿cierto? Hay reuniones quizás que son masivas, ¿cierto? Donde yo puedo entregar información que tenga que ver para todo el equipo. Hay informaciones que son hay reuniones que son informales, incluso la comunicación informal en los pasillos, entre compañeros, que también favorece el mantener un espacio de trabajo grato, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, conociendo el propósito, ¿cierto?, sabiendo lo que queremos entregar, adecuarnos al contexto específico en el cual es mejor poder entregarlo, ¿sí? También, para que un discurso sea claro, tenemos que codificar el mensaje de manera adecuada, ¿cierto? Lo mencionamos hace un ratito atrás, que si queremos entregar, no sé, hablar con personas, no sé, pues imagínate, nos toca trabajar con las personas que hablan en inglés. Yo no le puedo entregar un mensaje en español porque no lo va a entender, ¿cierto? Tenemos que adecuarnos a la otra persona, tenemos que entender y ponernos en el lugar del otro para poder entender cómo codificamos el mensaje para que llegue nuestra información de manera pertinente, ¿sí? Y la idea es que, yo sé que no se puede en todos los casos, pero la idea también es que generemos un mensaje que sea atractivo para la otra persona. Por eso también en un principio dijimos que sería bueno que empezáramos hablando por las ventajas que tiene un cambio, por las ventajas que tiene la información que le entregamos, para que la gente también logre prestar mayor atención a la información que entregamos. Y después claramente desarrollar la temática en la otra información que queremos entregar. Pero tenemos que entregar un mensaje atractivo también para nuestros trabajadores, nuestro equipo de trabajo. En el uso del correo electrónico, ¿qué le sugerimos nosotros? ¿Qué le proponemos para comunicar de manera efectiva? En primer lugar,
que indiquemos siempre el asunto, de qué trata nuestro mensaje, ¿ya? Porque de esta manera podemos discriminar el correo que es relevante, que es importante, al otro que puede esperar un ratito para poder ser respondido, ¿sí? Así que en este sentido tenemos que cuidar, o sea, indicar siempre el asunto y también entregar un mensaje breve y preciso, ¿ya? No podemos escribir un texto tremendo, ¿cierto?, dentro de un correo electrónico, porque en realidad si atendemos a 10 correos, 20, 30 durante el día, es casi imposible que podamos responder a toda la información que se nos presenta. Y aquí también tenemos que tener consideración con que si queremos tratar más de un asunto, no lo escribamos todo dentro del correo. Si tenemos que, por ejemplo, pedir 2 respuestas diferentes, escribamos 2 correos aparte, indicando el asunto, ¿cierto?, y indicando el objetivo de cada correo, ¿ya? La idea es que no entreguemos tanta información dentro de un correo electrónico, que sea breve y que atienda solamente a un objetivo, ¿sí? Ahora, para escribir un correo electrónico tenemos que tener también cuidado en la ortografía que vamos a utilizar dentro de ese correo, ¿sí? Es parte de la dimensión lingüística, ¿cierto? Necesitamos entregar el uso gramatical correcto dentro de un correo. Entonces tenemos que revisar tanto la ortografía como la redacción de lo que entregamos, ¿ya? Y para eso también le podemos sugerir que antes de enviar el correo, antes de poner el clic en enviar, puedan releer ese mensaje que ustedes escribieron, porque pasa, ¿cierto?, constantemente, y ya lo hablamos antes también, que nosotros tenemos la idea bastante clara en nuestra cabeza de lo que queremos entregar, pero cuando escribimos quizás se nos olvidan algunas palabras o utilizamos mal las palabras, ¿cierto? Entonces es bueno darle una revisión antes de enviar para entender, o sea, para ver si se entiende efectivamente lo que nosotros queremos, que queremos decir, ¿sí? Lo otro que también le sugerimos dentro del uso del correo electrónico es que respondan siempre los correos de su trabajo, ¿ya? Habíamos hablado en un momento de que todo lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que decimos o lo que no, tiene una respuesta, transmite un mensaje. Entonces, si me llegan correos de mis colaboradores, ¿cierto?, de mi equipo de trabajo, y yo no estoy respondiendo a esos correos, quizás pueda entregar una visión equivocada de lo que está pasando. Quizás mi compañero que me envió el correo va a decir, esto a lo mejor no leyó mi correo, a lo mejor no está interesado en la información que le estoy entregando, o no le está prestando atención al trabajo. Entonces, no queremos generar una interpretación errónea de lo que está pasando, así que respondamos nuestro mensaje para que también hacer saber de que estamos atentos a nuestro trabajo y nos interesa lo que nos está diciendo la otra persona, ¿sí? La otra sugerencia, el otro tips es que no utilicemos el correo electrónico institucional para hacer envíos a correos personales, ¿ya? Si queremos enviar las fotos de las vacaciones a nuestro amigo, las fotos a nuestra familia, no utilicemos el correo institucional, porque este correo siempre está ligado a una persona que está detrás, ¿cierto?, que lo revisa, a un servidor donde pueden llegar a quedarse toda esta información que es privada, ¿sí? O quizás, no sé, podemos enviar el correo equivocadamente y llega a nuestro jefe, ¿cierto?, con copia a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, y eso puede generar alguna dificultad quizás dentro de nuestra organización, ¿cierto? O un mal rato también, una vergüenza entre, no sé, las cosas que podemos enviar, ¿cierto? Y lo último en relación a los correos electrónicos es que si me llega un correo solicitando que realice alguna actividad y yo no lo entiendo, no me resulta clara la información que me enviaron, solicite mayor claridad, mayor información, responda a este correo a la persona que me lo envió y le solicite mayor información, ¿ya? Porque si me pongo a hacer las cosas sin entender con claridad lo que efectivamente me dijeron, quizás puedo también tener dificultades en el trabajo, puedo hacer algo que no corresponde y tener, no sé, pues algún tipo de problema con mi equipo de trabajo. Ahora, las estrategias que nos permiten tener un uso adecuado de la mensajería instantánea. ¿Qué les proponemos nosotros? En primer lugar, que utilicen las reglas de cortesía, ¿ya? Creo que la mensajería instantánea se ha perdido bastante esto de saludar, de despedirse, de pedir por favor, de dar las gracias, ¿cierto? Pero nosotros, como somos buenos líderes, como queremos comunicarnos de manera efectiva, la idea es que mantengamos esta regla de cortesía incluso en estos mensajes que son más instantáneos, ¿sí? La regla de cortesía, lo otro, que ya lo habíamos mencionado en un par de oportunidades, es que podamos entender que hay un horario laboral y que dentro de ese horario laboral sería ideal que nosotros manejáramos los mensajes instantáneos solamente para trabajar, ¿cierto?
Si queremos, no sé, pedir información de lo que está sucediendo, si queremos pedir un informe mediante la mensajería instantánea, pese que no es el contexto más adecuado para eso, tenemos que hacerlo dentro de un horario pertinente. No podemos mandarle un mensaje a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, ¿cierto? Porque con todo el contexto que estamos viviendo, ya hay una tensión importante dentro de los trabajadores que estamos desarrollando teletrabajos, ¿sí? Así que tenemos que nosotros resguardar también la tranquilidad emocional para no generar estrés laboral. Entonces, también respondiendo a un horario de trabajo para enviar estos mensajes, ¿sí? Lo otro, que con la mensajería instantánea también tenemos que empezar a discriminar qué es lo que es instantáneo de lo que es urgente y lo que es privado, ¿ya? Porque si bien los mensajes llegan de forma rápida, también tenemos que entender que la urgencia no se resuelve quizás mediante mensajes por medio de WhatsApp, sino que tenemos que atenderlo quizás en otras instancias, en reuniones formales o en llamadas telefónicas, ¿cierto? Pero en realidad, si tenemos que entregar algo urgente o algo privado, buscamos las instancias para eso, ¿ya? El que llegue un mensaje rápido no significa que vamos a resolver estas otras dos temáticas de ser urgente o ser privado, ¿sí? Un cuarto tips en relación al uso de mensajería instantánea tiene que ver con que tenemos que entender que el mensaje, que si bien es instantáneo y llega a la bandeja o al lugar al otro dispositivo de forma rápida, no asegura que efectivamente este mensaje, en primer lugar, fue leído por la persona y en segundo lugar, que se haya entendido, ¿sí? Nosotros ahora enviamos mensajes, ¿cierto? Está esto del doble clic, ¿cierto? Del visto, pero la persona quizás, no sé, abrió el teléfono por error o ya estaba, no sé, durmiendo y el teléfono se abrió solo, ¿cierto? O no revisó bien la información, pero tenemos que entender que si bien llega rápido, no es necesario que sea leído y entendido. Así que si necesitamos entregar información que sea relevante, si necesitamos entregar información urgente, tenemos que utilizar otros canales o otros medios, ¿sí? Lo otro es que, por ejemplo, si enviamos un mensaje al WhatsApp, ¿cierto? Y aparece como leído, tampoco puedo pedir explicaciones respecto de eso, porque quizás, como les comentaba, no lo entendió de manera completa o lo envié en un horario inadecuado, ¿sí? Y el último tips relacionado con la mensajería instantánea tiene que ver con no utilizar o no evitar, por lo menos, generar humor o sarcasmo mediante la mensajería, ¿ya? Porque, como lo hablábamos, no solamente la comunicación es verbal o escrita, sino que también tiene que ver con lo corporal, con los gestos, ¿cierto? Y si entregamos o hacemos un chiste, ¿cierto? O somos sarcásticos o mediante la comunicación por un mensaje, quizás no se entiende de esa manera, ¿ya? Entonces tenemos que evitar mejor generarlo, porque sobre todo si estamos trabajando con un equipo de trabajo, porque si bien los emojis vienen un poco a complementar esta comunicación no verbal, no lo hacen de manera efectiva al 100%. Así que mejor evitemos generar humor y sarcasmo dentro de los grupos de WhatsApp, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, porque no queremos que las relaciones se vean interferidas por un mensaje que no fue codificado de manera adecuada. Y en último lugar, ¿cómo podemos comunicar de manera adecuada mediante llamado telefónico? Lo mismo que lo anterior, utilizar reglas de cortesía. Yo no llamo y digo al tiro lo que quiero, sino que primero pregunto cómo está la persona, ¿cierto? Saludo, cómo corresponde, ¿cierto? Entonces, utilizar la regla de cortesía también en los llamados telefónicos. En segundo lugar, mantener el horario también de los llamados dentro del horario de trabajo, ¿cierto? No puedo estar llamando a las 12 de la noche, tampoco a las 7 de la mañana, porque no es apropiado generar llamados durante esa hora, sobre todo si son de efecto laboral. Así que la idea es que también mantengamos el horario de trabajo para realizar las llamadas a nuestros compañeros, nuestros colaboradores, ¿sí? Lo otro también es que cuando llamamos seamos precisos también en el tema que queremos entregar. No podemos estar con la persona al teléfono 2 horas cuando queremos desarrollar un par de temas solamente. Tenemos que tener claro para qué es la llamada y precisar esa llamada en el menor tiempo posible, ¿ya? Además, tenemos que entender que, a diferencia de la mensajería instantánea, los llamados telefónicos sí nos pueden entregar una respuesta inmediata. Así que cuando necesitamos tener una respuesta urgente o inmediata de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra jefatura, de la persona con la cual nos queremos comunicar,
quizás utilizar el mensaje, o sea, la llamada telefónica es mucho mejor que utilizar la mensajería instantánea, ¿sí? Porque ahí claramente ya tenemos una respuesta y aseguramos también que la información se maneje de manera inmediata, ¿sí? Lo otro importante que no tiene la mensajería instantánea es que mediante el llamado telefónico nosotros podemos escuchar la tonalidad de voz. Y como lo dijimos en un principio, nuestra comunicación también es análoga. Eso quiere decir que con nuestro tono de voz comunicamos muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le esté hablando en el tono de ahora, ¿cierto? Que quiere decir que estamos en una conversación relativamente tranquila, ¿cierto? Que subiera el tono de voz y le hablara con mayor énfasis. Quizás ahí dirían que estoy un poco molesta con ustedes, ¿cierto? Entonces, eso mismo ocurre mediante el llamado telefónico. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestro tono de voz y sobre todo la información que entregamos, sobre todo si queremos hacer un llamado de atención. Yo creo que no es el medio más adecuado si queremos pedir explicaciones por algo que a lo mejor no se realizó de la manera que nosotros queríamos que se realizara. Para eso hay otras instancias, tenemos que cuidar el contexto y quizás eso hacerlo dentro de una reunión. El tono de voz dice mucho y como buenos comunicadores que queremos ser, ¿cierto? Que queremos lograr entregar la mejor información con nuestro equipo, tenemos que cuidar también ese aspecto importante de la llamada telefónica. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al término de la charla que hemos preparado. Quiero que recuerden que la comunicación es un proceso que nos permite ir desarrollando nuevas y mejores estrategias de intercambio y transmisión de mensajes. Por lo que ser conscientes del lenguaje verbal y no verbal que estoy utilizando, proponer objetivos claros dentro de un mensaje, reconocer a nuestro interlocutor y adecuar el contexto de comunicación van a ser competencias en constante perfeccionamiento y que desarrolladas dentro de tu organización van a ayudar a motivar a tu equipo de trabajo, facilitando además la toma de decisiones y el control de gestión. Si quieres potenciar tus competencias comunicativas o las de tu equipo de trabajo, escríbenos al chat disponible o a nuestro correo contacto@icsconsultores.cl. O también puedes seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla porque pronto estaremos subiendo más información sobre nuevas charlas y nuevas capacitaciones. Somos ICS Social Consultores, mi nombre es Camila Romero. Muchas gracias, los esperamos.